Yo no sé si tú has conocido a alguna persona, o a lo mejor tú has estado en la situación en la que tú haces planes para cuando sea el tiempo adecuado para algo en específico. Por ejemplo, me refiero a aquellas veces en las que a lo mejor estás harto de tu trabajo, a lo mejor estás a punto de renunciar, pero dices, no, me voy a esperar un poquito, porque se acercan mis vacaciones, porque ya se acerca el aguinaldo, y si me espero y no renuncio ya, voy a tener mejores oportunidades para renunciar después. O a lo mejor has estado esperando que te decidan sobre un crédito hipotecario o juntar los puntos suficientes para el Infonavit. Y entonces esperas el momento adecuado. Si estás en la escuela, por ejemplo, algunos de ustedes a lo mejor les ha pasado, o algún compañero, que están en el examen de matemáticas y llegas a la pregunta que no te sabes y tienes 20 minutos mirando la pregunta, como esperando que un milagro suceda. Y esperas que ese milagro sea la persona de al lado que te sople la respuesta. O que alguien haga una pregunta en voz alta a la maestra responda y puedas contestar lo que no sabes. Yo no sé si te ha pasado esto, si has estado esperando el momento en que caiga la moneda y puedas tomar una decisión. Pero cualquiera que sea la situación en la que te ubiques, ya sea en tu trabajo, en tu escuela, a lo mejor en volver a la escuela y terminar tus estudios, hacer tu licenciatura, sea lo que sea, a lo mejor estás esperando el momento adecuado para hacer las paces con esa persona con la que has estado enemistado desde hace tantos años. Y decimos, cuando sea el momento adecuado. Todavía no hay que hacer esto, todavía no hay que hacer aquello, hay que esperar. ¿Y sabes algo? A muchas personas se les va la vida esperando el momento adecuado. Y hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos. Y en el pasaje de hoy, la palabra de Dios nos habla precisamente acerca de esto. El Señor Jesús nos va a decir que el tiempo es ya. Nos va a decir que el momento ha llegado y que tenemos que tomar hoy una decisión que va a cambiar el resto de nuestras vidas para siempre. Así es de que, con esto en mente, acompáñame al libro de Marcos, Marcos capítulo 1, y vamos a leer el versículo 14. ¿Lo tienes ahí? Marcos 1, versículo 14. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar en este lugar dispuestos a escuchar de ti. Señor, habla en nuestros corazones. Sé tú, Dios, el que transforme nuestra vida. Sé tú, Señor, el que nos dé sabiduría para creer, para obedecer, para seguirte a ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Imagínate el impacto que estos versículos que acabamos de leer tendrían en la vida de los primeros cristianos que leyeron el Evangelio de Marcos. Imagínate que están siendo perseguidos por su fe, que el emperador Constantino, que es la potencia mundial de la época, tiene a sus mejores soldados, tiene un sistema de espías y de inteligencia impresionante y que andan buscando cristianos por donde puedan para sujetarlos, para aprenderlos y para hacerles cosas tremendas. Y ahí estás tú con tu grupito de cristianos.
leyendo una copia del Evangelio de Marcos en las catacumbas, escondido, y acabas de leer que Jesús es el Mesías. Y acabas de leer que las Escrituras se cumplieron y que vino Juan el Bautista y que este hombre cumplía con toda la descripción de Elías y que él iba a venir a preparar el camino del Señor. Y entonces leíste que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo estuvieron presentes en el bautismo de Jesús y que el Espíritu se posó sobre él, que la voz audible de Dios fue escuchada donde dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y de pronto seguiste leyendo y viste cómo Jesús venció a Satanás en un momento de gran debilidad natural, cuando Satanás le tienta, y con la palabra de Dios Jesús sale victorioso. Y cuando todo esto te está motivando, ves tu situación, ves que te están persiguiendo, ves que algunas personas que tú conoces, a lo mejor un compañero de trabajo, a lo mejor un amigo muy cercano, a lo mejor algún familiar, de pronto lo tomaron, lo amarraron a una estaca, lo sumergieron en petróleo y lo encendieron vivo para alumbrar los jardines del emperador Nerón. Y en medio de todo esto, dices: ¿qué está pasando? Ahora déjame decirte algo. Muchas personas en aquellos días no eran muy diferentes a como somos nosotros ahora. Mucha gente ahora dice: no, sí me quiero bautizar, pero todavía estoy muy joven, quiero disfrutar la vida. Sí, creer en el Señor está bien, pero yo voy a seguir a Dios cuando esté más viejito, cuando ya no tenga ganas de hacer tantas cosas, cuando esté cerquita de colgar los tenis, cuando sea el tiempo adecuado, ahora sí me voy a comprometer. Cuando sea el tiempo adecuado, voy a servir en serio. No, ahorita no es el momento de servir en la iglesia, pero cuando llegue el tiempo, entonces sí. Llegas al libro de Marcos y lees el versículo 14 y dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Sí, ese Juan, el Juan que vestía con pelo de camello, el Juan que comía chapulines y miel, el Juan que no tomaba, que no decía groserías, que se portaba bien. El Juan que lo único que hizo fue decirle a la gente: vuelvan a Dios, arrepiéntanse. El Juan que no le andaba haciendo al vivo, el Juan que le decía a la gente: reconcíliense con Dios, el que anunciaba el camino del Mesías. A él lo arrestaron. Y poco después le cortaron la cabeza. Ese Juan es de quien Jesús dijo: entre los nacidos de mujer no ha habido otro profeta como él. A él lo agarraron. ¿Sabes lo que estaba pensando la gente que leía esto? Si a él lo agarraron, imagínate a mí. Pero en medio de la conmoción, en medio de todo esto, Marcos nos dice algo bien especial. Nos dice que el Señor fue a Galilea y que estando en Galilea empezó a predicar el evangelio del reino de Dios, las buenas noticias del reino de Dios. Mira el versículo 15. ¿Qué decía Jesús? El tiempo se ha acercado, el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Eso era lo que el Señor decía. En Judea la cosa está color de hormiga. ¿Y sabes lo que Jesús está diciendo en Galilea? Jesús le está diciendo: ¡hey! Ustedes que llevan 930 años esperando la gloria de Israel. Ustedes que llevan desde que el reino de Israel se dividió después del rey Salomón y que están añorando las glorias del templo de Salomón y que están añorando el reino del rey David. Ustedes que llevan casi 1000 años esperando todo esto, les dice: el tiempo es ya. El tiempo se cumplió. El reino de Dios se ha acercado. No esperes más. No estés esperando el momento correcto, porque el tiempo es ya. El reino de Dios está aquí. ¿Y sabes algo?
también es una palabra para nosotros. No debemos estar esperando que nos diagnostiquen una enfermedad terrible. No debemos estar esperando estar en un accidente en el que estamos debatiéndonos entre la vida o la muerte para acercarnos al Señor. No debemos estar esperando a que tu esposa te ponga las maletas en la puerta. No debemos estar esperando a que te aparezca una mano en la pared y te diga, ve al mundo y predica el Evangelio y haz discípulos y enséñales a obedecer mi palabra. ¿Qué estás esperando? No, es que no es el momento adecuado. Estoy esperando el momento oportuno para decirle a mi vecino que Cristo le ama tanto que no importa lo que él haya hecho, tiene una esperanza en el Señor. Pero estoy esperando el momento ideal, porque todavía no es el momento. ¿Sabes algo? Déjame decirte algo muy importante. Tú puedes estar esperando esto, puedes estar esperando aquello, pero escúchame bien, el tiempo no espera a nadie. El tiempo es ya. El tiempo es ya. El reino de los cielos se ha acercado. No te quedes ahí recordando cómo era tu relación con Dios. No te quedes ahí pensando lo que tuviste o lo que no tuviste. Acuérdate que el tiempo es ya. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Estás ahí? Ok, el tiempo es ya, el reino se ha acercado. ¿Y ahora qué hago? Mira lo que dice el versículo 15. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Muy fácil, ¿no? ¿Pero qué es arrepentirse? ¿Qué es el Evangelio? Porque nos han dicho que si tú le dices a un sacerdote, mea culpa, y te das golpes de pecho, ya estás del otro lado, ¿no? O a lo mejor has oído que si le abres tu corazón a Jesús y le invitas a venir a tu corazón, ya la armaste, ya tienes tu boleto para ir al cielo. ¿Será eso el arrepentimiento? ¿Será eso el Evangelio? Mira cómo lo pone Marcos. Y quiero que pongas mucha atención porque lo que nos está diciendo es la palabra de Dios. Mira el versículo 16. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Mira, viene Jesús al mar de Galilea y ve que está Pedro ahí en el mar de Galilea, que están echando la red, que están limpiando las redes y les dicen, mira, sígueme. Y dice que dejaron las redes y que le siguieron. Y luego dice que más adelante ve a Jacob y ve a Juan y les dice, también los llama y que ellos también lo siguieron. Pero déjame decirte algo, antes de que pienses que fue como te lo ponen en las películas, que viene este hombre vestido de blanco con cara de que no ha comido en quién sabe cuántos días, así casi flotando, y voltea y Pedro le dice, sígueme. Y Pedro, que nunca lo ha visto en su vida, deja todo y lo sigue. Antes de que pienses que fue así la historia, déjame decirte realmente cómo fue que sucedió, porque nos lo pintan así como que oyó campanitas y un himno angelical, ya iba detrás de este extraño. Pero la historia es bien diferente, muy distinta. Si tú lees el Evangelio de Juan, fíjate lo que dice Juan. Dice que al día siguiente de que Jesús fue bautizado, Jesús vuelve a ir al lugar donde Juan está bautizando. Y Juan vuelve a decir una vez más, he aquí el Cordero de Dios. Pero en esa ocasión, 2 de los discípulos de Juan ven a Jesús y dice la palabra de Dios que empezaron a seguir a Jesús. Y de pronto, el Evangelio de Juan nos dice que Jesús va caminando, ellos van detrás de él y Jesús se voltea y les dice, ¿y ustedes qué? ¿Qué quieren? Como yo me imagino así como que, ¿qué se les perdió o qué? Y estos hombres le dicen, Maestro, ¿en dónde moras tú? Y para no hacerles muy larga la historia, el Señor los lleva al lugar donde Él está viviendo. Era un día que ya era tarde, y se quedan con Él todo ese día. ¿Sabes quién era uno de esos 2 discípulos? Andrés,
el hermano de Pedro. Andrés, el hermano de Simón. Andrés, lo primero que hace después de estar todo el día con Jesús es que se va a buscar a Pedro. Y le dice, Pedro, ¿qué crees? Encontramos al Mesías. Ven para que lo conozcas. Y lleva a Pedro con él. Y cuando Jesús ve a Pedro, que se llamaba Simón, después de estar con ellos, le dice, Simón, tú ya no te vas a llamar Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Pedro. Ahora, cuando lees el relato de Marcos, te das cuenta que ha pasado ya algo de tiempo desde ese encuentro, porque ya llegamos al punto cuando Juan es arrestado. Algunos eruditos piensan que posiblemente ha pasado casi un año, que han pasado varios meses. Y llega Jesús al mar de Galilea. Y el Evangelio de Lucas en el capítulo 5 nos dice que ese día llegó Jesús y había una gran multitud. Estaba la gente agolpada, tanto que Jesús decide subirse a una de las barcas. ¿Y sabes a quién le dice? A Pedro. Se sube a la barca de Pedro y le dice, hazla un poquito más allá de la orilla. Se sienta en la barca y desde la barca empieza a enseñar el Señor Jesús. Y cuando hubo terminado de hablar, dice el Evangelio de Lucas, que le dice a Pedro, bueno Pedro, vamos mar adentro porque vamos a pescar. Y Pedro le dice, Señor, llevo toda la noche pescando. De hecho, cuando tú llegaste ya estábamos lavando las redes y no he sacado nada. Y yo creo que Pedro ve a Jesús que está muy resuelto y dice, pero bueno, como tú dices, vamos a hacerlo. Y entonces Pedro se va con el Señor y con Andrés y pescan. Y dice la palabra de Dios que era una pesca tan abundante que las redes se rompían. Era tal la pesca que dice la Biblia que le dijeron a la barca de sus compañeros que les ayudara. Se acerca a la barca, sacan las redes, tantos peces, que dice que las dos panguitas se estaban hundiendo, estaban a punto de hundirse. ¿Quién crees que iba en la otra barca? Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Entonces tienes a Pedro, tienes a Andrés, tienes a Jacobo, tienes a Juan. Ellos están viendo el poder de Dios. Han escuchado acerca de Jesús. Saben que hay un Dios. Saben que hay un Mesías prometido que vendría. Les han apuntado hacia Él. Y ahora viene Jesús y les está llamando y ellos están respondiendo a su llamado. El tiempo es ya. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirse quiere decir dejar atrás lo que eras. Arrepentirse quiere decir un cambio de dirección. Arrepentirse quiere decir dejar de vivir la vida sin significado que tenías. Dejar de vivir esa vida en la que solamente buscabas mi complacencia, mi beneficio, mi gloria, mi comodidad, mi. Arrepentirse es dejar de buscar lo tuyo. Es empezar a buscar las cosas de Dios. Sí, es una verdadera tristeza por el pecado. Y es una sincera resolución de decir, voy a romper con la maldad. Pero arrepentirse, déjame decirte algo, es mira hacia adelante. Es una dirección totalmente distinta a la que estabas llevando. Dime algo, ¿tú crees que la vida de Pedro habrá cambiado? ¿Tú crees que la vida de Andrés? ¿O la de Juan? ¿O la de Jacobo? Jesús les dijo, deja todo y sígueme. Y dice Marcos que lo dejaron todo y lo siguieron. ¿Te fijaste qué fue lo que dejaron? Fíjate lo que dejaron. Dejaron su negocio, dejaron sus amigos, dejaron su seguridad económica, dejaron su casa, dejaron su certeza religiosa. Dejaron todo por seguir a Cristo. ¿Sabes qué me resulta bien interesante? Que es lo mismo que hizo Abraham. Abraham, un hombre de 75 años. 75 años con sus negocios, con su familia, viviendo en un lugar donde conocía a toda la gente. Él de ahí era. Yo me imagino que él ya estaba pensando en lo que iba a hacer cuando se retirara y cuáles eran sus planes para el futuro.
Y de repente viene el Señor y le dice, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y Abraham le creyó a Dios. Abraham dejó todo atrás. Dejó su seguridad económica, dejó su seguridad familiar, dejó sus planes para el retiro, dejó todo. No tenía hijos. Sin hijos, sin un futuro cierto, sin una esperanza ante los ojos del mundo, pero con sus ojos bien puestos en Dios. ¿O qué me dices de Moisés? ¿Sabes qué dice Hebreos 11:24 acerca de Moisés? Déjame te lo leo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y te puedo hablar de Josué, pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos al Señor. Y te puedo hablar de Samuel. ¿Te acuerdas de Samuel? En un sistema sacerdotal corrupto, hijo de una familia bien rica, una familia muy bien acomodada. Él pudo haberse vuelto a su familia. Y sin embargo, siguió a Dios en lugar de su propia seguridad. Te puedo hablar de Ruth, una extranjera moabita que sabía que iba a ser la apestada, la extranjera, la moabita. Y dejó todo para ir en busca del Dios de Israel. Te puedo dar tantos ejemplos. Hay tantos ejemplos en la Biblia. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Tú a qué te aferras? ¿Qué es lo que tú no quieres soltar? ¿Qué es lo que no quieres entregarle a Dios? ¿Cuál es tu posición? No, es que yo soy una persona muy importante. Imagínese, si yo reconociera que he hecho esto, que he hecho aquello, así me anda yendo. Imagínese el escándalo si le digo a mi esposa que no la he honrado como se merece y que me perdone, que quiero hacer lo que Dios manda de hoy en adelante. ¿Sabes algo? Tu esposa ya lo sabe. No te dice nada porque está esperando que Dios transforme tu vida, que Dios te pueda cambiar. ¿A qué te aferras? ¿A tus amistades? ¿A tu buen nombre? ¿A tu dinero? ¿A lo que tú has conseguido con tu trabajo, con tu esfuerzo? ¿Sabes? Hay personas que se aferran a las mentiras. Hay personas que han mentido una vez y para tapar esa mentira mienten otra vez y mienten y están tan aferrados a sus mentiras que terminan con una pila de mentiras tan enorme que no pueden ni siquiera respirar. ¿No estás cansado? El tiempo es ya. El tiempo es ya. El reino de Dios está aquí. Arrepiéntete. Cree en el Evangelio. Mira, había un joven que tenía muchas pertenencias. Y él un día vino a encontrarse con Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y después de que platica con Jesús un ratito, el Señor ve dónde está su corazón, que está aferrado a sus riquezas. Y viene el Señor y le dice, mira, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Dice la palabra de Dios en Mateo 19, que cuando el joven oyó esas palabras, dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. No quiso soltar aquello a lo que él se aferraba. ¡Qué difícil! Es tremendo, es tremendo. Mira, el Señor decía, es más fácil que un camello, un animalón de este pelo, pase por el ojo de una aguja, a que alguien suelte esas cosas a las que se aferra. A cualquier cosa a la que te aferras fuera de Cristo para entrar en el reino de los cielos. Escúchame, por favor, es bien importante esto.
A veces podemos hasta aferrarnos a nuestros ministerios. Podemos incluso pensar que lo que Dios me ha dado para servirle y me aferro y no estamos dispuestos a someternos, no estamos dispuestos a sujetarnos a la voluntad de Dios y amar a Dios más que lo que hacemos. Tenemos que aprender, tenemos que arrepentirnos porque el tiempo es ya. Número 2, porque el reino de los cielos está aquí. Número 3, porque Él nos ha llamado. Número 4, con esto vamos a terminar, porque Cristo tiene autoridad. Cristo tiene autoridad. ¿Te fijaste? Jesús no está preguntando nada. ¿Sí te diste cuenta? Mira el versículo 15. Otra vez, chécalo por favor. ¿Qué dice? No, yo creo que ya la cosa está cerca, ¿eh? Yo no sé qué pienses tú, porque cada quien puede pensar lo que quiera, ¿verdad? Cada quien es libre de pensar lo que quiera. Y la verdad de las cosas es que, pues a lo mejor sería una buena idea que te arrepientas. Yo creo que sería bueno y si quieres, pues puedes creer en el Evangelio. ¿Habrá sido así? No es lo que dice, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ven y sígueme. Jesús no se anda con medias tintas. No anda viendo, a ver, será, no será. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios, porque nos ama, porque no nos va a decir la verdad a medias. Nos va a decir las cosas tal y como son. Él sabe que es lo mejor. Él sabe que lo mejor es arrepentirnos y creer en el Evangelio. ¿Quién es Jesús para decirnos esto? Nada más y nada menos. Escucharon la voz audible de Dios. Tú eres mi Hijo amado. Vieron el Espíritu Santo venir sobre Él. Aquel a quien Satanás no pudo vencer. Marcos nos está contando, si tú sigues leyendo, vas a ver que nos dice cómo los demonios se sujetan a Jesús, que nos dice cómo sana las enfermedades, que nos dice cómo la naturaleza se sujeta a Jesús. Jesucristo, escúchame esto, Dios en carne y hueso, con toda su autoridad, vino y lo vimos y lo conocimos y mostró su deidad y mostró su poder y cumplió las escrituras que de Él hablaban y vivió una vida de obediencia para que su justicia fuera puesta en tu cuenta. Y no nada más eso, sino que pagó el precio por nuestro pecado en la cruz y derramó su sangre para que tú y yo estuviéramos reconciliados con Él. Resucitó al tercer día y va a regresar por nosotros. Ese es el Evangelio. Vamos a estar con Él por toda la eternidad. Si tú te has arrepentido, si tú has creído en Él, y es algo urgente. Lo necesitamos. Necesitamos dejarlo todo y seguirlo a Él. ¿Lo crees? Cuando el joven rico se fue triste, vino Pedro y le dijo al Señor, Señor, nosotros hemos dejado todo. Te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Sabes lo que Dios le dijo? Le responde a Pedro Jesús y le dice, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahora es el tiempo de dejarlo todo y seguir a Cristo. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar por ti. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias, Dios, porque tú nos hablas de una manera tan clara en tu palabra. Señor, tú nos has dicho que el tiempo es ya, que el reino de Dios está aquí, que es necesario arrepentirnos y creer. Señor, yo te pido que si hay alguno de nosotros en este lugar que nunca ha tomado esa decisión,
Si hay alguno de nosotros que jamás ha dicho, Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados, porque yo sé que tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Padre, yo te pido que toques nuestros corazones, que podamos venir delante de ti y entregarte todo lo que somos, porque solo tú eres digno, Señor. Enséñanos a buscar primeramente tu reino. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que reflejan tu gloria y tu majestad. Porque, Señor, confiamos en tu palabra y sabemos que un día vendrás por nosotros y estaremos contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor Jesús, por tu fidelidad. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús.